¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. En este video comentaremos los aspectos más importantes de los fluidos y del flujo multifásico en la industria de los hidrocarburos. ¿Qué es un flujo multifásico? Se conoce como el movimiento concurrente de gas libre y líquido a través de un ducto. De manera similar, un fluido multifásico se define como un fluido en el cual se presenta más de una fase. Cabe resaltar que el gas y el líquido pueden encontrarse en una mezcla homogénea o heterogénea. Debido a que el modelado de los flujos multifásicos describe muchas de las situaciones de la industria de los hidrocarburos, se hace más importante el estudio de estos, así como su aplicación. Además de que existen diversas clases de flujos multifásicos, ya sean horizontales, inclinados o verticales, como por ejemplo, flujo con burbujas, flujo de tapón, flujo estratificado, flujo en ondas, flujo a bache, flujo anular, flujo niebla, flujo slug y flujo de transición. El estudio de las propiedades de los flujos y de las características de los fluidos debe ser riguroso, debido a que, en la industria, todo el modelamiento, simulación y predicciones se realiza con base en esta. Se tienen en cuenta modelos como el flujo relativo, análisis dimensional, flujo separado y flujo homogéneo, así como definiciones básicas, propiedades y características de los fluidos multifásicos y multicomponentes. Una de las propiedades y características de los fluidos multifásicos son, por ejemplo, el factor de entrampamiento del líquido, o liquid hold-up. Este se define como la fracción del volumen de un elemento de la tubería ocupado por el líquido en cualquier instante. El factor de entrampamiento líquido sin resbalamiento, known as liquid hold-up. La velocidad superficial está definida como la velocidad que debería tener la fase de un fluido si éste fluyera a través de toda el área transversal de la tubería. La viscosidad, que indica la resistencia que opone el crudo al flujo interno. Esta es una de las características más importantes de los hidrocarburos, en el aspecto operacional de producción, transporte, refinación y petroquímica. Y por último, la densidad, que hace referencia a la cantidad de masa contenida en determinado volumen de crudo. Para determinar la densidad del fluido multifásico, se debe tener en cuenta la separación gravitacional y los fenómenos físicos entre las fases. En cuanto a las propiedades de los componentes multifásicos, para este se requiere el conocimiento de las propiedades físicas de los fluidos que lo componen. En este caso está compuesto principalmente por crudo, agua y gas. Estas propiedades se pueden determinar en el laboratorio mediante análisis de las muestras de fondo o de superficie. Sin embargo, esta información no está disponible y es necesario utilizar correlaciones empíricas para su determinación. Existen propiedades físicas del crudo, como la gravedad específica, la presión de burbuja, la relación gas-petróleo, el factor volumétrico del petróleo y la densidad. Propiedades físicas del gas, como la gravedad específica, la presión y temperaturas pseudocríticas de gases naturales, el factor de compresibilidad, el cual indica cuán alejado está del comportamiento de un gas respecto a un modelo ideal. El análisis de flujo multifásico es de mucha importancia para el transporte de hidrocarburos, aunque por lo general las propiedades y características de los flujos multifásicos no son tan conocidas. Esta clase de flujo está presente en muchos de los procesos de la industria de los hidrocarburos, teniendo en cuenta situaciones como emulsiones, hidratos de gas, yacimientos mixtos, entre otros. En cuanto a las situaciones con emulsiones, las emulsiones son procesos en los cuales se mezclan dos sustancias inmiscibles, donde una de las sustancias será la fase continua y la otra será la fase dispersa. Las emulsiones son muy comunes en la industria de los hidrocarburos y son un problema debido a que causa pérdidas en la calidad del crudo, lo cual conlleva costos en el tratamiento del mismo. La floculación o aumento de propiedades relógicas de manera perjudicial es muy común al momento de presentarse una emulsión. Dicho aumento en las propiedades relógicas causa problemas de operación, principalmente en cuanto al transporte y tratamiento. Además, el uso de proteínas u otras sustancias complejas en el crudo puede causar emulsiones de aceite en el agua según la regla de Bancroft, causando así dificultades en cuanto a la medición de propiedades del crudo como la saturación de agua, aceite o gas.
Por otra parte, los hidratos de gas son una fuente energética no muy popular debido a la localización y a problemas de operación. Para contextualizar, los hidratos de gas son moléculas de gases naturales, metano, etano, propano y butano en su mayoría, atrapados dentro de estructuras de hielos en lugares muy fríos, ya sea en zonas árticas o antárticas, o en zonas de permafrost, que son subcapas terrestres completamente congeladas por debajo y no por encima. Las condiciones de presión y temperatura de estos combustibles fósiles facilitan extremadamente la formación de fluidos multifásicos al momento de la perforación, debido a la caída de presión, la condensación de los gases y la fusión de la capa de hielo. Todo el estudio de propiedades de los flujos y de las características de los fluidos es riguroso y se realiza con el fin de determinar el patrón de flujo existente para cada tipo de sistema, de tal manera que es posible emplear diferentes modelos para cada patrón de flujo, obteniéndose una aproximación de la hidrodinámica y la transferencia de calor correspondiente. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido qué es lo más importante y nos vemos en la próxima.